queridas hermanas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en gran manera. Mire qué bendición hoy viernes 22 de agosto estar reunidas bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Les saluda su amiga Valeria Betancourt con mucho gusto. Le pedimos a Dios que Él sea hablándonos en esta mañana, que nos ayude a expresar su palabra, a compartirla como debe ser. Amén. Yo les estoy pidiendo que por favor me acompañen a orar, que estemos encomendando este tiempo en el nombre de Jesús a nuestro Señor y para edificación nuestra. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias, bendito Padre, por tu misericordia que nos regalas este día, por esta nueva misericordia que nos permites gozar y vivir. Ayúdanos, bendito Señor, a que tu palabra hoy se nos quede sembrada en nuestro corazón, que traiga frutos, Señor, como siempre te pedimos, que nos ayudes en el nombre de Jesús a ponerla por obra, a que se nos quede grabada, Señor, este día, en el nombre de Jesús, y que nos permitas, Padre, a cada una que escuchemos hoy tu palabra, pues ser de bendición, compartirla y que nos ayudes en nuestro diario vivir. Señor, hoy te doy las gracias por la vida de mis hermanas que están conectadas y las que se irán conectando conforme pasa el tiempo. Bendito Señor, ayúdanos a alcanzar tu bendición. Bendícenos, Señor, en gran manera, que este día sea un día de bendición y victoria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, queridas hermanas, nuevamente Dios les bendiga. Bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que pues ciertamente nos compete a todas. Amén. Y le voy a pedir en el nombre de Jesús, con mucho amor, que si tiene su Biblia a la mano, esté buscando el libro de Romanos, que estemos buscando Romanos en su capítulo 12, versículo 3. Y dice así, voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo voy a repetir. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra del Señor hoy nos está diciendo que cada una de nosotras o cada uno de nosotros no debemos de tener más alto concepto de sí del que nos debemos tener, que pensemos de nosotros con cordura. Esto como, bueno, conforme a la medida de fe que se nos ha sido dada. Aquí la pregunta del millón, como decimos, es: en la actualidad, hoy en este día viernes, ¿qué actitud tenemos en nuestro corazón? ¿Con qué intención hacemos o decimos las cosas? Vemos que Pablo dice a los romanos, con la autoridad que él tiene, y lo vemos en un principio cuando dice, digo pues por la gracia que me es dada. Él está haciendo notar que tiene autoridad, pero él está haciendo notar que también hagamos una reflexión o introspección en nuestra vida, preguntando o diciendo más bien qué concepto tenemos de nosotros mismos. Y nos aconseja que el concepto que tengamos lo tengamos con cordura, que pensemos sobre nosotros mismos con cordura. Si llegáramos a tener o tenemos un concepto de nosotros mismos elevado,
Entonces, que es precisamente a lo que se refiere Pablo y por eso lo está diciendo. Entonces hablamos de que hay en nuestra vida, hay orgullo. Y cuando tenemos orgullo, entonces hablamos de que hay arrogancia, hay vanagloria, hay altivez. Y la palabra del Señor a lo largo de principio a fin vemos que este pecado ha estado en algunos de los personajes bíblicos que vemos o que hemos leído o escuchado, sabemos sus historias. Ha habido altivez de corazón, ha habido orgullo. Entonces, les decía, si tenemos un alto concepto de nosotros mismos, estamos hablando de orgullo. Y el diccionario dice que la palabra orgullo significa vanidad, significa un exceso de estimación propia. Dice que esto suele conllevar un sentimiento de superioridad. El orgullo tiene varios sinónimos, ¿verdad? Lo podemos ver, ahorita ya hemos dicho algunos. Y pues con el orgullo, toda la humanidad batalla con el orgullo. Yo creo que si alguien dice que no es orgulloso, bueno, nada más por el hecho de pensarlo y decirlo ya lo es. Ciertamente el orgullo es algo tremendo y es algo que nos lo dice, por ejemplo, en Proverbios 6:17. Vemos cómo este pecado grave, obviamente ningún pecado le agrada a Dios, pero este pecado, muchos historiadores dicen que el orgullo es la raíz de muchos pecados más. Y yo creo que sí. Creo que el orgullo desata otras actitudes, otros pensamientos que no son correctos y que no son de parte de Dios. Lo decíamos en Proverbios 6:17, cuando dice la palabra del Señor, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza un enlistado, yo creo que muchas lo han leído, pero empieza con algo importante. Dice los ojos altivos como número 1. De ahí sigue listando más. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a hacer el mal, el testigo falso y por último el que siembra discordia. Pero quiero que pongamos atención en esto. Esa lista empieza con los ojos altivos, haciendo referencia ¿a qué? Al orgullo, a la arrogancia. Y sigue, ¿verdad? Con esta lista, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos de maldad. Todas esas actitudes o todas esas acciones que siguen después de los ojos altivos, refiriéndose, vuelvo a repetir, al orgullo, es precisamente, el orgullo es el que precede a todo lo demás en la lista. Los pies presurosos a hacer el mal, el testigo falso, el labio que habla mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso precede del orgullo. Y yo creo que cuando dice Pablo que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe de tener, ahí empieza todo. Cuando nosotros tenemos un más alto concepto y no pensamos con cordura sobre nosotros mismos, ahí, justo ahí, empieza todo lo demás. Les decía que este enlistado, el orgullo es el que encabeza la lista, ¿verdad? Y fíjese, en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 18, lo vemos también, déjenme, lo busco, y lo confirma cuando dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Decíamos que el orgullo encabeza la lista, ¿verdad? Todas estas acciones hace que haya, cuando hay orgullo, una decadencia. Hay caída cuando hay orgullo, cuando hay soberbia. La palabra de Dios
de principio a fin nos está exhortando, nos está invitando a que tengamos cuidado, que cuidemos nuestro corazón, que lo protejamos de este pecado tan grave. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué es abomina? ¿Qué es que sea abominable? Bueno, abominable se refiere, o abominación, perdón, se refiere a que es algo repugnante, es algo que el Señor no solamente aborrece, sino que detesta. Dice también que es algo, al decir que es abominable, es algo sumamente que ofende al Señor. Todos estos pecados lo ofenden, cualquier pecado es verdad, es desagradable a Él, pero aquí en este enlistado lo enfatiza. Dice, y aún 7 abomina Jehová. Entonces, en toda la palabra les decía que encontramos consejo acerca del orgullo y de las consecuencias que trae tener orgullo. Y lo vemos con varios ejemplos que hoy vamos a ver rápidamente. Y empezamos con Satanás. Es algo, les decía, ¿verdad? Que vemos de principio a fin en la palabra del Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué será que este pecado muchas veces es muy minimizado, pero que es realmente el que precede a muchos pecados más? Realmente es algo tremendo y lo vemos, les decía, en el ejemplo de Satanás en el capítulo 14, cuando versículo 13, dice así, tú que decías en tu corazón, escuche, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y fíjese, dice, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué concepto tenía este lucero, dice la palabra del Señor, hijo de la mañana en aquel momento? ¿Qué concepto tenía de él mismo? ¿Cuánta vanagloria expresa en estos versículos? Y yo podré ser semejante a Dios, dijo él en aquel momento. Él tenía verdaderamente un alto concepto de sí mismo. Eso tanto que lo llevó a imaginar o a visualizar que estaría sentado en ese trono y que sería semejante a Dios. Ahí empieza el orgullo. Ahí empezó en el orgullo. ¿Y qué tuvo como consecuencia? Que fue echado fuera, que ya no estuvo como en un principio fue creado, ya no se cumplió ese propósito, sino que al haber orgullo en él, trajo muchas consecuencias, y no solamente para él, sino que hubo el hecho de haber convencido a los demás ángeles que se fueran con él. O sea, no se fue él solo, pues. El orgullo trajo consecuencias, no solamente a él, sino a los demás. Y lamentablemente el orgullo, vemos que esto lo maquina Satanás, cuando dice la palabra de Dios que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Y el orgullo precisamente es lo que hace. Es un arma del enemigo, es algo que él usa precisamente para poder traer caída a los hijos del Señor y en sí a toda la humanidad. Vemos las consecuencias que tiene el tener orgullo, y lo vimos en este ejemplo. Tenemos también al rey Nabucodonosor, lo vemos, yo sé que hay muchos más, pero quiero platicar, que reflexionemos en los que conocemos, o más bien en los que más personas conocen, porque es más, son más conocidos, no sé cómo explicarle eso, pero yo sé que muchos saben estas historias. El rey Nabucodonosor recibe un sueño, lo vemos en Daniel capítulo 4, donde el Señor le está advirtiendo las consecuencias
del orgullo. Y dice que él sueña un árbol frondoso, un árbol alto, un árbol hermoso que subía hasta el cielo, que su altura llegaba hasta el cielo. Entonces él buscaba una revelación que llegó a él, y le dice Daniel le dice, este árbol, ese sueño que tuviste se refiere a ti. Ese sueño que tuviste es tu reinado, ese sueño que tuviste eres tú, Nabucodonosor, rey, le dice. Entonces dice la palabra que en ese momento, como Dios ya había visto que había orgullo en Nabucodonosor, incluso en el subtítulo dice la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor dice que en el sueño decía, este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Todo esto tiene verdaderamente un significado, pero cuando habla más y explica todo su sueño, esta es la interpretación, le dice, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, hablando de Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino, sobre tu reino y sobre los hombres, y los que da, y él da a quien él quiere. Y en este versículo que quiero enfatizar esto, cuando le dice a Nabucodonosor cómo iba a ser su vida por el orgullo que ya había en él. Al tener alto concepto de sí mismo, Nabucodonosor iba a vivir como un animal, como una bestia. Dice que el rocío de la mañana era lo que lo iba a bañar. Dice que lo apacentarían como a los bueyes. ¿Cómo entonces estaba viviendo o cómo iba a vivir Nabucodonosor? ¿Y sabe por qué? Y le dice al final, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre cualquier reino, sobre los hombres, y que él da como él quiere. Al Nabucodonosor tener orgullo, fíjese cuál fue la consecuencia del orgullo de Nabucodonosor. Vivir como una bestia más del campo. Ahí no era único, ¿verdad? Era una bestia más. Era algo que el orgullo, el no reconocer a Dios, llegó hasta ese punto, pero Dios le avisó. Dios de alguna forma, como ahorita nos está avisando y nos está exhortando a que pongamos cuidado y a que pongamos atención de cuál es la intención de nuestro corazón. En el caso de Nabucodonosor vemos que la consecuencia fue grave hasta que Nabucodonosor reconoció, y lo dice al final del capítulo cuando dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Al final del capítulo, el versículo 37, vemos esto. Hay reconocimiento. Cuando se cumplió este tiempo, hubo reconocimiento en Nabucodonosor. Y es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que reconozcamos que Él da a quien Él quiere, como Él quiere, y que el orgullo no debe de habitar en nuestras vidas, porque abre las puertas al enemigo y trae consecuencias no solamente a nuestras vidas, sino a los demás.
Vemos a Usías, un rey que en su tiempo empezó bien, gobernó bien, y todo eso, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, trajo en él orgullo, trajo en él vanagloria, enaltecimiento en su corazón. Un corazón ya estaba transformado en orgullo, en soberbia, y ese poder que Usías tenía lo llevó a creer, a autoengañarse, que él podía también quemar incienso en el templo, algo que solamente era exclusivo de los sacerdotes. Usías se creyó, por el poder que tenía como rey, se creyó capaz de quemar incienso en el templo. Repito, algo que solamente los sacerdotes tenían que hacer o podían hacer. Fíjese cómo el orgullo en el rey Usías hizo que él no viera más allá, que él solamente creyera y se engrandeciera su corazón por solamente creer que él tenía el poder de hacer muchas cosas como rey, hasta lo que no, como eso que solamente los sacerdotes hacían. ¿Y sabe qué fue la consecuencia de Usías al tener orgullo en su corazón? Lo vemos en Segunda de Crónicas, ahí lo puede encontrar esta historia. Cayó en él lepra, algo que lo hacía alejarse de la sociedad, que no tenía ya pues parte, por así decirlo, en la sociedad. El orgullo, cuando hay orgullo, hay humillación, pero de una manera no bonita, de una manera tremenda, pues viene siendo una afrenta, ¿verdad? Por así decirlo. Esa lepra que cayó en Usías por culpa del orgullo, lo hizo caer en una vergüenza. En aquel tiempo, bueno, fue una lepra, y es lo mismo que pasa en la actualidad. Cuando hay orgullo, el Señor de alguna forma nos llama, de alguna forma nos hace ver que estamos mal, y algo pasa si no caemos en cuenta, si no hay conciencia en nosotros y ni reconocimiento al Señor, que Él sabe lo que hace en nuestras vidas. También tenemos el ejemplo de Saúl, y lo vemos en Primera de Samuel. En Saúl hubo desobediencia, él también empezó bien, el Señor lo puso como rey, pero empezó a ver en él, en su caminar, en su reinado, empezó a ver desobediencia, empezó a alejarse de la voluntad del Señor, empezó a tener celos. Cuando tuvo celos de David, cuando tuvo envidia, era porque ya él tenía un alto concepto de sí mismo, porque él creía cómo va a venir una persona a querer quitarme mi lugar. Eso de haber pensado Saúl. ¿Y qué trajo en él? Él tenía un alto concepto, porque al tener celos y envidia de David, un hombre que Dios usaba, pues eso creó en Saúl enojo, molestia. ¿Por qué? Porque había orgullo en él. El orgullo, lo decíamos, trae otros pecados más, y en este caso fue la desobediencia. Recuerdo esa historia, ¿no? Cuando Dios le da una orden y le dice: vas a destruir completamente este lugar. Pero Saúl perdona la vida del rey, se trae un motín, por así decirlo, una parte, y él quiere ofrecérselo a Dios. Él quiere hacer pues ese ofrecimiento al Señor. Él creyó en su orgullo, creyó que estaba haciendo bien, creyó que era algo bueno y que lo podía hacer, pero Dios ya había dado la orden, y ya había dado incluso, pues por así decirlo, la victoria, porque ya le había dicho el Señor: destruye absolutamente todo. Pero en Saúl no hubo obediencia. ¿Por qué? Por su orgullo. El orgullo, queridas hermanas, no nos va a dejar ver más allá. La realidad
de la situación. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo hace que solo pensemos en nosotras mismas. Por eso lo decía en un principio. El orgullo, o con el orgullo, batallamos todos y todas. Y es necesario que haya reconocimiento en nosotros, pues, de nuestra humanidad, y que sin Dios nada podemos hacer. La gloria, recordemos, siempre es de Dios. Fuimos creadas por Él y para Él. Entonces el orgullo es un obstáculo en nuestras vidas para que haya crecimiento, para poder llegar a la estatura perfecta y para ser principalmente agradables a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los humildes, a los soberbios, y da gracia a los humildes, dice la palabra. Entonces, en todos estos ejemplos vemos que todas estas personas tuvieron más alto concepto de sí que el que debían tener. Entonces, todo esto que hicieron trajo consecuencias graves, y todo porque se albergó el orgullo en su corazón, en el corazón de cada uno de ellos. Bueno, tanto que Saúl fue a consultar a una medium, no dándole la gloria a Dios. ¿Por qué no consultó al Señor? ¿Por qué no fue o se acercó al Señor para recibir consejo? Él lo podía hacer, pero el orgullo hizo que no confiara en el Señor. Y esto precisamente trajo consecuencias en Saúl. No solamente terminó su reinado, sino que también hubo tiempos en su vida de locura, hubo tormento en él, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que era atormentado. Entonces, del que tenía envidia era del que lo apoyó. Ese que tenía celos y envidia era el que, tocando un arpa, él sentía consuelo, sentía paz. Imagínense hasta dónde lleva el orgullo. Decía que el orgullo trae muchas consecuencias, y una de ellas, y la principal, es que Dios hace resistencia a los soberbios. El hecho de que Dios haga resistencia se refiere a que Dios de alguna forma no hace caso al soberbio. Recordemos que la gloria es de Dios siempre, por los siglos y los siglos. Nadie es más que otro. Y la palabra del Señor nos lo ha mostrado. Al tener orgullo, entonces estamos rechazando la voluntad de Dios, como lo hicieron también algunos reyes, ya lo veíamos. Nos autodestruimos, dice la palabra de Dios que precede a la caída, la soberbia precede a la caída, hay destrucción. Abrimos la puerta a Satanás. Ya lo decíamos, viene la caída. Este pecado, lo decía hace un momento, lo minimizamos tanto. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo también trae justificación. No reconocemos que hay orgullo porque todo se trata de justificar. Así como lo hacía Saúl, él todo justificaba, si leemos a profundidad la historia, siempre justificaba su actuar. Pero realmente la intención de su corazón era el orgullo. Muchas de las veces se aparenta humildad, pero en el corazón, lo decía ahorita, en la intención del corazón hay orgullo. Y el Señor nos está diciendo en esta hora, querida hermana, que tengamos mucho cuidado con eso. Que tengamos mucho cuidado con el orgullo, que no lo dejemos, que protejamos nuestro corazón del orgullo, porque eso nos hace creer que somos autosuficientes, y como consecuencia, cuando hay orgullo en nosotros, o más bien el objetivo del orgullo es traer destrucción a la familia, a la relación de padres e hijos, al ministerio, a las amistades. Cuando hay orgullo y envidia, empieza quien tiene eso en su corazón a hablar mal de fulanita, de sutanita, para que haya discordia entre ellos. Lo decíamos en el listado de un principio. Sí, el orgullo encabeza la lista, pero los demás puntos
vienen a consecuencia del orgullo, y uno de ellos es precisamente eso, el testigo falso, el que mete discordia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón, porque hay envidia, porque hay celos. El orgullo, decíamos, que trae destrucción a las relaciones, a cualquier relación que usted tenga. Cuando hay orgullo, entonces va a haber destrucción, va a haber caída. Yo creo que también el orgullo es algo que en la actualidad, bueno, desde siempre ha hecho el orgullo que en la sociedad haya rechazo a la palabra del Señor, haya rechazo al Evangelio y no acepten a nuestro Salvador, a Jesús como su Salvador también, y el orgullo también trae un rechazo al regalo de la salvación en la sociedad. ¿Y sabe qué es eso? El orgullo. El orgullo trae muchas cosas tremendas, feas a nuestras vidas. Por eso es necesario que hagamos frente a eso y que no solamente pidamos por nosotros, también por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra familia. Amén. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería Jesús? Que el que se lleva la gloria siempre es Él, que debemos de menguar nuestra humanidad para que Él crezca en nuestra vida, porque ya no somos más nosotros, es Cristo en nosotros. Pero cuando hay orgullo, ya no hay cabida, nosotras mismas dejamos o permitimos que ya el Señor no obre en nuestra vida, porque hay orgullo, hay algo ocupando nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice que atendamos esta situación en nuestras vidas. Ciertamente el orgullo trae como consecuencias no perdonar, no desarrollar el perdón, no perdonar y no pedir perdón, no reconocer nuestros errores, no atendemos el consejo, no lo aceptamos. Y es necesario, queridas hermanas, que vivamos en un crecimiento, que no nos quedemos estancadas, que no creamos ni tengamos más alto concepto de nosotras mismas que el que debemos tener. Es necesario que sigamos avanzando hasta la meta. Es necesario que le pidamos al Señor que nos examine y que nos revele en qué área de nuestra vida este pecado tan grave está afectándonos. Es necesario que le pidamos al Señor que nos revista de humildad y de su presencia. Queridas hermanas, qué bendición haber podido este día viernes compartir con ustedes. El próximo viernes es día de podcast, también está desde un principio, desde empezando la mañana ya lo vamos a tener el contenido en la página. Le invito a que se siga suscribiendo, a que nos siga apoyando, a poder llegar a más personas. Gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido con estos proyectos y yo sé que no solamente nosotras somos bendecidas, sino todas ustedes también. Gracias por acompañarnos y quiero terminar este momento con una pequeña oración. Acompáñenme. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esa misericordia que has mostrado para con cada una de nosotras. Hoy empezamos este día con toda la buena voluntad, Señor, de que tú obres poderosamente en nuestras vidas, que quites de nuestro corazón si hay mucho o poco orgullo, pero al final orgullo, Señor, que es algo que no te agrada, que no proviene de ti, y que no es correcto que nosotras lo tengamos en nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que lo quites de nuestras vidas, que nos ayudes a desarrollar la humildad, que nos ayudes a vivir con humildad, que eso sí es agradable a ti. Ayúdanos, Señor, obra en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, obra poderosamente y ten misericordia de nosotras, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por mis hermanas, que las bendigas, que tengan un buen día, que sea en victoria este día, que lo podamos terminar gracias a ti en bendición. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Pues muchas gracias, queridas hermanas, que el Señor les bendiga, tengan un hermoso día y pues nos vemos hasta la próxima. Les invito a que sigan compartiendo, a que
sigan escudriñando la palabra como todos los días y que el Señor les bendiga en gran manera.